La idea de absoluto o de todo que perfilamos y precisamos en el capítulo precedente no es nueva en absoluto. Siempre ha estado ahí, entre los hombres, mezclada con todas las inquietudes intelectuales de todos los hombres que nos han precedido. Siempre hemos sido conscientes, en mayor o menor grado, de que estamos ocupando un entorno finito y de que fuera de ese entorno se extiende algo absolutamente desconocido y enigmático a lo que nuestra mente no alcanza. Y ante este hecho evidente e incuestionable, la reacción racional del hombre siempre ha sido la misma. O bien lo ha ignorado, recluyéndose a sí mismo en la finitud de la existencia individual, o bien ha intentado combinar lo que conoce con lo que no. Muchas culturas y civilizaciones antiguas no negaron la realidad de un enigma absoluto o infinito que estaba detrás de todo lo perceptible. Probablemente la mayoría compartían ese presentimiento, digámoslo así, que por supuesto nunca se materializó en una evidencia experimental. Pero casi todas estas civilizaciones, por ejemplo los asirios o los egipcios, dieron forma a una especie de intermediarios entre el hombre y lo desconocido. Cuando hablo de intermediarios me refiero a toda colección de símbolos religiosos, dioses o incluso de personas divinizadas, como era el caso, por ejemplo, de los faraones, ¿no? Que estaban todos ellos a medio camino entre la oscuridad absoluta de lo desconocido y la claridad aparente de nuestra existencia real. Esos factores intermediarios eran una especie de encarnación de lo desconocido. Y probablemente esto mismo se ha repetido en otras religiones más actuales. Por ejemplo, en el caso de Jesucristo, los milagros, los profetas, los mitos, etc. Algunas culturas, sin embargo, fueron capaces de suprimir en bastante medida esos intermediarios y conectar directamente con el todo o lo desconocido, posibilitando que el individuo, a pesar de vivir en su burbuja, se sintiera parte de ese todo, como si estuviera diluido en él. Hoy vamos a hablar de las tres corrientes de la antigüedad que representan mejor esa simbiosis entre lo desconocido y lo familiar. Las tres, como vemos en esta presentación, son la filosofía hindú, el taoísmo y las ideas del griego Parménides. Vamos a introducirnos en el pensamiento antiguo, en primer lugar a través de la ventana del pensamiento hindú, un pensamiento que es especialmente atractivo, porque no es simplemente una religión, sino que también es una filosofía, un modo de vida. Estamos ante la concepción humana estructurada en torno a unas ideas sobre la relación entre el hombre y lo desconocido, más antigua del género humano, que sepamos. Probablemente antes del hinduismo había individuos o incluso grupos aislados que también renunciaron a la pura magia y a las creencias ciegas, ¿no? Pero su testimonio no nos ha llegado, probablemente porque eran una minoría en una sociedad concreta sin posibilidades de sobrevivir al tiempo. Pero el hinduismo sí que ha pervivido a lo largo de los años e incluso se ha alargado hasta el presente, de manera que en la actualidad todavía hay muchos millones de personas que siguen creyendo en todas estas ideas. Este pensamiento, como todos, tiene un origen. ¿Cómo se gestó realmente esta filosofía, esta manera de ver el mundo? Nos tenemos que remontar hasta el año 1000 a.C., en que los hindús
creían en una especie de dioses a los que asociaban a las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, al fuego, al agua, al viento. Pensemos que también los griegos empezaron así su filosofía, su manera de pensar, pero muchísimos años más tarde. Entre el año 1000 a.C. y el 700 a.C., es decir, durante 300 años, es cuando realmente apareció este pensar. Y lo hizo a partir de las aportaciones de unos 100 pensadores aproximadamente que estaban en el norte de la India. Estos pensadores eran personas que se dedicaban a especular, pero también ascetas, de los cuales algunos eran mujeres también. Todos ellos protagonizaron una gran época de florecimiento excelso del pensamiento. No hay una única visión del mundo, sino que hay muchas variantes, pero todas ellas, todas las variantes, reforzaron las ideas de Brahman y de Atman. ¿Qué querían expresar con estas dos ideas, Brahman y Atman? Empecemos por el Brahman. Esta primera idea de Brahman sería el sustrato eterno de todas las cosas, que se extiende hasta el infinito. Es decir, todo está lleno de Brahman. Es lo auténticamente importante, mucho más que la realidad en la que vivimos. Por eso los hombres, según ellos, tenemos que intentar conectar con él a través del Atman, el otro concepto. El Atman sería, por lo tanto, una especie de alma que cada hombre tiene. Así, el Atman o alma nos serviría para conectar con el Brahman, todo aquello desconocido e inmenso que lo llena todo, porque son de la misma sustancia, por lo tanto eso nos facilita el acceso a lo desconocido. Por eso nuestra principal misión en la vida es mirar en lo más profundo de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, en nuestro núcleo, en busca del Brahman. Por esta razón no aceptan el pensamiento científico, entre otras cosas, porque el pensamiento científico se dedicaría solamente a la realidad, que ocuparía un lugar secundario en todo este contexto. Una idea interesante es que no contemplan en absoluto el concepto de nada, porque según ellos todo está lleno de Brahman. Por lo tanto, el Brahman sería una especie de sustancia eterna en la que nada la realidad. La realidad nada como un barco sobre este Brahman. Curiosamente, algunos pensadores hindús proponen que la realidad o el universo, que sería un concepto paralelo a la realidad, el universo o la realidad, decimos, está sujeto a ciclos de muerte y renacimiento en el contexto de este Brahman infinito, eterno. Y dicen, muy curiosamente, que un ciclo dura unos 8.600 millones de años. Hoy sabemos que el universo tiene 13.700 millones de años, por lo tanto es la cultura antigua y también moderna realmente que más se acerca a la edad real del universo que nos ha desvelado la ciencia hace muy poco tiempo. Así, los hindús diferencian la realidad concreta del Brahman escondido. Ya hemos dicho que dándole más importancia al Brahman. No las consideran cosas semejantes. Fijémonos que Platón, mucho más tarde que ellos, propone lo mismo exactamente con su mundo de las ideas, al cual da mucho más importancia que al mundo real y sensible. Este dualismo ha tenido muchísima influencia en el pensamiento y también en la religión hasta la época actual. Detengámonos por un momento y reparemos en que se aplica una buena dosis de fe para creer en esta separación entre el Brahman
o mundo de las ideas, que sería lo mismo, y la realidad. Pero como sostenemos en la definición del todo de la que hablamos en la sesión anterior, realmente todo es lo mismo, realidad, Brahman, mundo de las ideas, todo tiene el mismo nivel de importancia. Por lo tanto, no creemos en absoluto que exista esta separación entre uno y otro. Dicho de otra manera, cada uno de los átomos de nuestro universo, que nada en una sustancia energética que llena todo el espacio-tiempo, como ya hemos visto en sesiones anteriores, está intrínsecamente relacionado con esa energía de fondo. Y en realidad, según dice la ciencia, son la misma cosa. Una partícula es energía y la energía es al mismo tiempo partícula también. Están al mismo nivel. Y más aún, cada uno de nosotros y todo lo que implica ser un ser humano, como por ejemplo el hecho de tener razón, somos por alma, si es que se cree que haya un alma, o lo que se entiende por conciencia, todo eso no es más que una simple agrupación ordenada de billones y billones de átomos. Los átomos que son los ladrillos de todo lo que hay en el universo y que también forman parte de nosotros mismos. A pesar de que nuestra limitada percepción humana nos invite a pensar que somos algo especial en el universo, esa agrupación de billones de átomos que somos es algo objetivamente habitual, normal en el universo. Por lo tanto, la realidad en la que nosotros estamos incluidos tiene el mismo grado de relevancia que lo que no conocemos. Todo es lo mismo. Brahman, Atman, realidad, energía, átomos, etc. Paralelamente al nacimiento del pensamiento hindú, surgieron en China dos pensadores muy relevantes e influyentes. Uno fue Confucio y el otro Lao Tse. Confucio tuvo y tiene todavía una gran influencia en la sociedad china. Su pensamiento, su filosofía se basaba principalmente en la praxis, en lo que el hombre tiene que hacer día a día, y huía en general de las ideas metafísicas. Pero el que nos interesa de una manera especial es Lao Tse. La influencia de este gran pensador fue menor en la población porque era una persona más cercana a la minoría aristocrática, pero desarrolló un pensamiento de enorme calado, hasta el punto de que es considerado como una de las grandes mentes de toda la historia de la humanidad. Todo, según Lao Tse, gira en torno a lo que denomina Tao. ¿Qué es el Tao? El Tao es algo muy parecido a lo que se entiende por Brahman o a lo que aquí estamos proponiendo con el nombre de todo. El Tao lo impregna absolutamente todo y es algo permanente, contrariamente a la impermanencia de la realidad. Lo real es impermanente y caduco. El Tao es permanente. Por lo tanto, el Tao es algo absoluto, inaprensible, no se puede coger. También algo atemporal, que no está en el tiempo, está fuera del tiempo. Y aespacial, es decir, tampoco está delimitado en un espacio. No está ubicado ni en un tiempo, ni en un espacio como nosotros estamos habituados a concebir. Como vemos, habría una cierta semejanza entre la propuesta de Lao Tse de no espacio y no tiempo, que es muy parecida a la imagen que la ciencia nos está dando actualmente sobre lo que hay más allá de los límites de nuestro universo, en los que no habría ni espacio ni tiempo. Además, el Tao estaría caracterizado por ser algo incondicionado,
como todo lo que caracteriza a lo absoluto en todas las culturas. Y por supuesto, concibe al Tao como una especie de sustancia o algo parecido que excluye absolutamente la nada. La nada, según él, no existe. Esto coincide plenamente con la idea hindú de Brahman. Pero también hay algunas diferencias con respecto a este pensamiento hindú, sobre todo en dos aspectos esenciales. Por un lado, dice que el Tao debe ser abordado por el hombre no sólo buscando dentro de sí mismo, como hacían básicamente los hindús a través del Atman, sino también mediante la actuación en el mundo, en la realidad. Y hay una máxima para Lao Tse, que sería la búsqueda del justo medio. Este justo medio entre la reflexión o la meditación y la acción. La acción del hombre en el mundo se ve condicionada por esta relación con el Tao, lo cual invita a actuar en sintonía con el orden profundo del Tao, en total comunicación con él. Es decir, implicaría un enorme respeto por todo lo que está fuera de nosotros, por la naturaleza, por la justicia, por la paz, etc. Y la otra gran diferencia con el Brahman es que el Tao es algo absolutamente dinámico y que está dominado por la acción de los contrarios. Aquestas ideas muy conocidas de Lao Tse del yin y el yang, los opuestos. Estos opuestos son los que generan esta ebullición de actividad. Estos opuestos que serían todo lo que es masculino, femenino, la vida, la muerte, la acción o la quietud, lo que es limitado y lo que es ilimitado, toda esta ebullición de actividad interna genera toda la energía que vemos en la naturaleza. Y este es precisamente el impulso que debería tomar el hombre para actuar según el Tao, aprovechándose de este impulso, de esta energía. Curiosamente, mucho más tarde, ya en el siglo XIX, Schopenhauer reproduciría más o menos la existencia de esta energía de manera muy parecida a Lao Tse, al hablar de la voluntad, de lo que hablaremos más adelante también. Sin embargo, Lao Tse coincide en un punto esencial con la filosofía hindú. Realza esta separación de la que hablábamos entre lo perceptible, lo que es la realidad, y el Tao, como si fueran dos cosas diferentes. Atribuye, evidentemente, más importancia al Tao, como también haría más adelante Platón con el mundo de las ideas. Es decir, estas tres corrientes coincidirían en lo mismo, en la preeminencia de todo lo que está escondido sobre la realidad. Poco después de Lao Tse apareció en el mundo la visión de Parménides sobre lo absoluto, que es bastante parecida al hinduismo y al taoísmo, con algunas diferencias, como veremos. El ser, lo que Parménides entiende con este concepto, es el absoluto que todo lo abarca. Es una especie de sustancia invisible e indefinida, pero que es material. No concibe la existencia de la nada. Todo es materia, sea lo que sea esta materia. La nada, por lo tanto, es incompatible con el ser. Esta idea de Parménides de corporeidad o de materia es radicalmente diferente a Platón, que divide el todo artificialmente en dos. Ya lo sabemos, el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Parménides dice que el ser es materia y que es uno únicamente, no está dividido, no hay una dualidad. Al decir que es uno, infiere también que es continuo y homogéneo.
Es como una sustancia homogénea que todo lo llena. Prefiere pensar que no lo podemos dividir en partes, porque habría que situar entre esas partes trocitos de nada, con la que él estaba peleado, como hemos dicho, ¿no? Por lo que hoy sabemos por la ciencia, no hay partes indivisibles todavía, sino una especie de energía, que sería algo equivalente al ser, una energía que todo lo inunda, según dice la física. La ciencia actual, por lo tanto, todavía no ha topado con la nada. No hay una demostración de que exista. Así, el paralelismo entre las ideas de Parménides, la idea de ser de Parménides, y la ciencia actual es espectacular y nos separan de él más de 2500 años. El ser es eterno, no tiene ni inicio ni fin. Para él no existe el tiempo, no existe ni el pasado ni el futuro. Está en una especie de permanente presente. Tampoco cree que haya espacio. Por eso niega el movimiento, del que dice que es pura apariencia. Objetivamente, cuando algo se mueve, no altera en absoluto el ser, el conjunto total del ser. Fijémonos en que la negación del espacio y del tiempo por parte de Parménides se acerca también a la idea que la ciencia hoy nos ha proporcionado al respecto. La ciencia nos dice que antes del Big Bang el espacio y el tiempo no existían y que el espacio-tiempo concreto que nosotros percibimos es moldeable y variable, de manera que toda la actividad del universo volverá, después de muchísimos millones de años, volverá a recuperar la quietud que había antes del inicio del universo. Es decir, este movimiento se equilibraría de nuevo. Un detalle muy importante del ser de Parménides es que no tiene una influencia directa sobre la condición humana. Es precisamente esto lo que le hace radicalmente diferente del hinduismo y del taoísmo, y también de Platón, que prefirió aferrarse a una concepción dualista del mundo. El ser de Parménides ha sido la gran visión olvidada del pensamiento que recientemente ha intentado ser resucitada por pensadores de la talla de Heidegger, por ejemplo. Es cierto que la idea de ser sigue siendo actual. En realidad, seguro que ha habido muchos seres humanos a lo largo de la historia que han visto así el mundo, de una manera muy parecida. Hoy, como hemos comentado, los límites de la ciencia apuntan más en la dirección que Parménides había previsto. De manera que si Parménides hoy resucitara, posiblemente no se vería forzado a cambiar muchas de sus ideas primigenias. En la vuelta al pasado que acabamos de hacer en busca de esta idea de absoluto, hemos constatado que muchos seres humanos la han tenido muy presente. La idea de todo no es exclusiva de nuestra época. Es sin duda el gran interrogante que siempre ha sobrevolado la mente del hombre. Es más, el resto de cuestiones consideradas esenciales, como por ejemplo qué somos, de dónde vinimos, qué somos antes de nacer, o a dónde vamos, qué seremos después de la muerte, si hay otra vida o no, el sentido de nuestra existencia, etc. Todas estas cuestiones están absolutamente supeditadas a lo que entendemos por todo, o Brahman, o el Tao, o el ser, de lo que hemos hablado hoy. No hay nada que supere la dimensión del misterio de lo absoluto. De ahí precisamente la relevancia de este asunto. Así, poco a poco vamos constatando que el ser humano
es una pieza más del puzzle de ese ser, ni más ni menos relevante que el resto de piezas. A pesar de ser así, la tentación de asignarnos a nosotros mismos un protagonismo dentro de lo absoluto es fortísima. De hecho, como hemos visto, las grandes corrientes del pensamiento antigua han remarcado nuestra relevancia y la relevancia de nuestra relación con lo desconocido, ya sea el Tao, el Brahman o lo que sea. Tal vez porque la potencia de la combinación de nuestra parte más racional con la más emocional a lo largo de los siglos siempre ha sido una especie de imán interno que nos atrae hacia nosotros mismos. Pero, objetivamente, por más que hiera nuestra autoestima humana, somos simplemente un insignificante trocito del todo. Somos caducos como todo lo que nos rodea y estamos perdidos en medio de un todo que todo lo llena.